生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 101 al 105. Dijo Atlas mientras se agarraba el corazón de repente. Para, Atlas. Estás usando demasiada magia y te está haciendo daño, le dije, esperando que entrara en razón. Entendía bien Atlas. Estaba furioso por algo que había sucedido hacía mucho tiempo y no podía superarlo. Era como si estuviera obsesionado con vengarse, costara lo que costara. Pero incluso con toda esa rabia, no podía quitarme de la cabeza la idea de que, tal vez, solo tal vez, aún guardaba algo de bondad en lo más profundo de su ser. Además, no podía ignorar cuánto había cambiado en los últimos 4 años. Había estado entrenando duro, mejorando en lo que hago y haciéndome más fuerte. Antes dependía mucho del modo berserker, pero ahora he aprendido a controlar mejor mi poder. En lugar de usar el berserker sin control, ahora he aprendido a usar mi fuerza con más cuidado y precisión. De repente, Atlas rió con una risa oscura y malvada. Ya veremos, dijo antes de hacer aparecer otro agujero negro. Luego, entró en él, dejando tras de sí un mensaje aterrador. Ven tras de mí, Spider-Man, o mucha gente morirá. Dudé, dividida entre la urgencia de la situación y la incertidumbre de lo que me esperaba al otro lado. ¿Qué pasaría con Chris, Mary, Emily y los demás? ¿Estarían a salvo? No tenía tiempo para pensar en esas preguntas. Con el corazón apesadumbrado y la sensación de que algo malo podía suceder, salté al portal, preparándome para lo que fuera que me encontrara al otro lado. Al salir del portal giratorio, me encontré en un tren que avanzaba a toda velocidad. El estruendo de las ruedas sobre las vías llenaba el aire. Al mirar a mi alrededor, vi que estábamos en otra parte de la ciudad de Nueva York. Entonces, la voz de Atlas rompió el silencio, con un tono verdaderamente malvado, al presentarme una elección retorcida. Spider-Man, ¿puedes evitar que ese tren se estrelle contra el suelo? Preguntó con desdén, señalando el portal oscuro. Si ese tren lo atraviesa, quedará suspendido en el aire sobre la ciudad de Nueva York y luego se estrellará. Tienes que salvar el tren o todos los que van a bordo morirán. Antes de que pudiera entender lo que decía, Atlas desapareció, dejando tras de sí un rastro de magia inquietante y maligna. El tren aceleró bruscamente, alcanzando una velocidad vertiginosa. Sus frenos dejaron de funcionar debido a la magia maligna de Atlas. El pánico se extendió como la pólvora entre los pasajeros al darse cuenta del peligro que corrían. Su temor me invadió, impulsándome a actuar con rapidez y tomar una decisión crucial. Entonces, la voz de Atlas resonó en medio del caos, su risa llena de maldad mientras se burlaba de los aterrorizados pasajeros. Si Spider-Man no puede impedir que este tren llegue a ese portal, todos ustedes morirán, anunció, disfrutando del miedo que había provocado. Sintiendo la necesidad urgente de actuar con rapidez, entré en acción. Mis telarañas se desplegaron, aferrándose a los costados del tren. Fue difícil, como intentar detener una roca gigante en movimiento. Empujé con fuerza, intentando frenar el tren. Sabía que si no lo hacía, todos a bordo estarían en serios problemas. Mientras me esforzaba contra la fuerza, intentando frenar el tren, no pude evitar sentirme un poco como el Spider-Man de Tobey Maguire en aquel momento de gran tensión. El tren avanzaba a toda velocidad, y yo era el único que lo detenía antes de que se dirigiera hacia aquel portal. Mientras el tren se precipitaba hacia el portal, todos a bordo se aterrorizaron. Gritaban con todas sus fuerzas y el chirrido de los frenos era espantoso. Reinaba el caos. Me esforcé al máximo, usando toda mi fuerza. ¡Aur! Grité con todas mis fuerzas, mi grito atravesando todo el ruido como un rayo. Con toda mi fuerza de voluntad, me esforcé aún más, llegando casi al límite del agotamiento. El sudor me corría por la cara mientras daba todo de mí para detener el tren.
Dentro del tren, en medio del caos y el miedo, una niña pequeña se aferraba con fuerza a su madre, con los ojos muy abiertos por el terror. Mamá, Spider-Man detendrá el tren, ¿verdad? Preguntó con voz temblorosa por la incertidumbre. Lo hará, cariño, lo hará, respondió su madre, con la voz quebrada por las lágrimas, intentando tranquilizar a su hija. Pero en el fondo, ella también estaba preocupada, también albergaba dudas y temores, sin saber qué destino les aguardaba al otro lado del portal. Cuando el tren avanzó repentinamente, todos a bordo se prepararon para lo peor. Sentían que el corazón les latía con fuerza, como si fuera a salírseles del pecho en cualquier momento. Algunos rezaban con fervor, esperando que Spider-Man tuviera éxito. Otros simplemente aceptaron que algo terrible iba a suceder y se les veía muy tristes y desesperanzados. En medio del fuerte ruido del tren y los gritos de miedo de la gente, Spider-Man gritó con fuerza. ¡Arr! Su potente voz rompió el silencio en medio de la tensa situación. Mientras tanto, punto de vista de MCR. Grité, sintiendo la tensión mientras mis telarañas se rompían una a una, y mis pies luchaban por soportar el peso, mis músculos temblaban por el esfuerzo mientras luchaba por detener el tren. Con un último esfuerzo, apenas logré evitar que el tren se estrellara contra el portal. El corazón me latía con fuerza mientras permanecía allí, jadeando y exhausto, pero aliviado de haber evitado el desastre. Pero el remordimiento me carcomía mientras me preguntaba por qué no había recurrido a mi poder berserker. Si tan solo lo hubiera usado, habría podido detener este tren sin esfuerzo. De repente, Atlas se paró frente a mí, detrás de él estaba el portal. Dijo algo que me hizo dar un vuelco al corazón, como si este fuera a ser el peor día de mi vida. Spider-Man, este es el día en que más sufrirás, declaró. ¿Qué quieres decir? Exigí, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y rabia mientras luchaba por comprender lo que decía Atlas. La respuesta de Atlas no aclaró las cosas. Al contrario, me asustó aún más. Sonrió con malicia, disfrutando de lo que veía. Vas a sufrir mucho, Spider-Man. Perderás a la gente que te importa, a tus amigos y familiares más cercanos, dijo con crueldad, llena de odio. Antes de que pudiera siquiera procesar mis emociones, la risa de Atlas se transformó en gritos de agonía mientras se doblaba de dolor, agarrándose el pecho con una mano temblorosa. Debió de haberse esforzado demasiado usando demasiada magia. Impulsada por una necesidad desesperada de respuestas, me abalancé sobre Atlas, agarrándolo con fuerza por la túnica. ¿Qué has hecho? Rugí, mi voz resonando con cruda intensidad mientras lo miraba fijamente con su mirada fría e inflexible. Ya es demasiado tarde para detenerlo, se burló, con palabras afiladas y crueles, cada una llena de malicia. Sin más dilación, conecté con mi sentido del ki, desesperada por comprender qué les sucedía a mis amigos. Mientras las oleadas de energía me inundaban, un escalofrío me recorrió la espalda. Mark, Chris, Emily, todos estaban en peligro, y la energía de Emily estaba contaminada por un ki oscuro que amenazaba con consumirla. Entonces me golpeó con fuerza, como un martillo gigante estrellándose contra mi pecho. Mary. No podía sentir su energía vital en absoluto, y me asustó como nunca antes. Era como un miedo profundo y escalofriante que se me metía en los huesos. No podía perderla también. La sola idea me heló la sangre y sentí una oleada de pánico que me invadió. Al volver la mirada hacia Atlas, apreté los puños a mis costados y mi corazón latía con una mezcla de ira y desesperación. Tú, dije, apenas pudiendo hablar. Entonces, llena de ira y frustración, golpeé a Atlas una y otra vez. Estaba furiosa con él. Cada puñetazo era como una ola de furia que lo golpeaba. Sentía como si le estuviera descargando toda mi ira, haciéndole sentir lo que yo sentía. Cada vez que mi puño lo golpeaba, sentía que me hacía más y más fuerte. Pero por mucho que le golpeara, Atlas solo se reía. Era como si no le importara en absoluto el dolor que intentaba infligirle. Su risa parecía burlarse de mí, recordándome que disfrutaba cada instante de mi sufrimiento. Dime.
Exigí, con la voz ronca por la emoción, mientras seguía azotando el rostro ahora ensangrentado de Atlas. ¿Qué les has hecho? Atlas ya no reía. Jadeaba de dolor, intentando hablar pero fracasando estrepitosamente. No, puedes detenerlo, logró decir, cada palabra tensa y cargada de agonía. Cada vez que intentaba hablar, sonaba como esos crujiendo, un ruido repugnante que me hacía hervir la sangre aún más. Con un grito, exclamé. ¿Es así? Entonces muere. Pero justo cuando estaba a punto de darle el golpe final, se oyó un fuerte estruendo, como el de un enorme petardo. Atlas cayó al suelo, la sangre se extendió bajo él, poniendo fin a su vida de forma repentina e inesperada. Mientras tanto, lado Loe tras dejar inconsciente a Viper, Loe no perdió tiempo y lo inmovilizó rápidamente, envolviéndolo con firmeza para impedir cualquier intento de escape. Con Viper sometido e incapaz de causar más daño, Loe centró su atención en garantizar la seguridad de la ciudad en medio del caos que se desataba a su alrededor. Mientras Loe se apresuraba por las concurridas y caóticas calles de la ciudad de Nueva York, vio algo realmente extraño. Un gran agujero negro en el cielo. Parecía que algo malo estaba a punto de suceder. ¿Qué? ¿Un portal? Preguntó Loe con incredulidad, dándole vueltas a lo que aquello podría significar. No perdió el tiempo. E inmediatamente usó su capa de mercurio, un regalo de Thomas Ayoway, un objeto mágico que le permitía volar, y se elevó directamente hacia el portal. Estaba listo para enfrentarse a cualquier mal que hubiera al otro lado. Mientras Loe se acercaba al portal, sintió un nudo en el estómago. Allí presenció un enfrentamiento tremendo. Un duelo entre Michael, su amigo, y un villano. La tensión era palpable. No puedes detenerlo, se burló el villano, con la voz llena de odio y sarcasmo. En respuesta, la expresión de Michael se torció de rabia, su determinación se endureció mientras se preparaba para matarlo. ¿Es así? Entonces muere. Gritó con la voz llena de rabia. La mente de Loe bullía de aprensión mientras observaba la escena. Conocía muy bien las consecuencias de sucumbir a la oscuridad interior y no podía soportar presenciar la caída de Michael por ese camino. Con el corazón apesadumbrado y una firme determinación, tomó una decisión trascendental. No, susurró Loe para sí mismo, absorto en sus pensamientos por la gravedad del momento. Si Michael lo mata, estará en un camino sin retorno. No tengo más remedio que intervenir. Es mejor que sea yo. Con mano temblorosa pero firme determinación, Loe sacó su arma y apuntó al villano. En ese instante, comprendió la gravedad de su decisión. Debía sacrificar su conciencia para impedir que Michael siguiera ese camino. Sin dudarlo, Loe apretó el gatillo. El disparo resonó en medio del caos, ahogando cualquier otro sonido. La risa burlona del villano se apagó al instante cuando la bala dio en el blanco, acabando con su amenaza de una vez por todas. Punto de vista de MC. Entonces, alguien salió de detrás de mí. Su aparición me infundió esperanza. Spider-Man, dijo con calma pero con determinación, mirándome fijamente sin dudarlo. Al oír esa voz, la reconocí al instante. Era la de Loe. Me costaba hablar, con la respiración agitada y las palabras entrecortadas. Loe, logré decir, siento que su ki se está debilitando. Me costaba articular las palabras. La preocupación era evidente en mi voz. Loe me miró con expresión perpleja. No entiendo qué está pasando, admitió. Pero luego, su tono se volvió firme y tranquilizador. Pero sé que no eres un asesino. Por eso me encargué de ese tipo. Hizo una breve pausa antes de insistirme. Ve a salvar a todos. Déjame encargarme de esto. Tienes que irte ya. Sus palabras me impulsaron a actuar, a pesar de mi persistente preocupación. Asentí con la cabeza, confiando en que Loe se encargaría de la situación. Con urgencia, corrí hacia el portal que se cerraba. Era como un remolino, a punto de cerrarse en cualquier momento. Me esforcé al máximo, apenas logrando pasar antes de que se sellara por completo. Al salir al otro lado, me encontré suspendido en el cielo, bañado por el calor del sol.
Sin perder un instante, lancé mi telaraña, que se aferró a la pared de un edificio cercano. Con un rápido movimiento, me impulsé hacia adelante, balanceándome velozmente por las calles de abajo. Mientras me balanceaba por la ciudad, sentía el viento en la cara y oía el bullicio de abajo. Pero en medio de todo el ruido, sentía una imperiosa necesidad de darme prisa. Sabía que tenía que moverme rápido porque el tiempo se acababa. Cada vez que me balanceaba, me sentía desesperado. Al usar mi sentido del ki, sentí el ki de Mark y otro ki oscuro y familiar, el ki del vampiro contra el que luché en aquel entonces. Ambas energías se desvanecían, y luego el ki del vampiro desapareció por completo. De repente, el ki de Mark también se desvaneció. No, Mark. Grité desesperado. Mientras me balanceaba por la ciudad, impulsado por la urgencia, me apresuré hacia donde había sentido su ki. Antes de que esto sucediera, Chris gimió de dolor mientras luchaba por levantarse del suelo. Todo su cuerpo palpitaba de agonía. Las lágrimas se mezclaban con el sudor de su frente mientras miraba desafiante a la princesa Lisandra, con la voz llena de rabia a pesar de sus heridas. «Maldito seas», espetó Chris entre dientes, con la voz temblorosa de dolor y furia. «Pagarás por esto». La princesa Lisandra sonrió con desdén ante la ira de Chris, actuando como si no le importara en absoluto. «Vaya, qué valiente eres», se burló, con la voz cargada de desdén, mientras se acercaba a él como si fuera la dueña del lugar. Antes de que Chris pudiera reaccionar, Lisandra le dio una patada en el pecho. Salió disparado y se estrelló contra la tienda con un fuerte golpe. Sintió como si le hubieran sacado todo el aire de un puñetazo, dejándolo jadeando y con dolores por todo el cuerpo. El dolor lo atravesó, impidiéndole incluso respirar. Mientras Chris se retorcía de dolor en el suelo, con la vista borrosa y la conciencia desvaneciéndose, logró pronunciar una palabra entre dientes. «Emily». Su preocupación por ella era evidente incluso en su estado de debilidad. Sus pensamientos estaban absortos en su seguridad en medio del caos que los rodeaba. Mientras tanto, Emily permanecía paralizada, conmocionada por la brutal muerte de Mary. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba asimilar los horribles sucesos que se desarrollaban ante ella. Sus palabras brotaban entrecortadas y confusas mientras trataba de comprender la realidad de la muerte de Mary. ¿Qué acaba de pasar? Mary, ¿se ha ido? La voz de Emily temblaba de incredulidad y horror. Su mente era incapaz de comprender la magnitud de la tragedia que les había sobrevenido. Se sentía paralizada por el miedo y el trauma, incapaz de moverse o pensar con claridad en medio del caos. La risa de la princesa llenó la tienda, fría y despiadada, como si encontrara divertido su dolor. Miró a Emily con una sonrisa cruel, sus ojos brillando con malicia mientras se acercaba. Sus intenciones eran claras. «Niña estúpida», espetó Lisandra con voz llena de desprecio mientras se acercaba a Emily con pura malicia. Con un movimiento rápido, la agarró y la atrajo hacia sí. Emily se sintió atrapada, incapaz de liberarse del férreo agarre de Lisandra. Estaba asustada e indefensa, completamente a merced de la amenazante princesa vampira. Pero antes de que Lisandra pudiera llevar a cabo sus malvados planes, una repentina ráfaga de disparos estalló desde fuera de la tienda, haciéndola retroceder de dolor. «Aur», gritó, con el rostro contraído por la furia mientras escudriñaba la zona en busca del origen del ataque. Mard Ramírez apareció, a pesar del dolor que lo envolvía y de que su uniforme de policía estaba manchado de sangre, pero su determinación era inquebrantable. «Aléjate de aquí», gritó, con voz llena de garra y desafío, mientras se enfrentaba a la princesa vampira. Sus heridas solo servían para alimentar su determinación de protegerlos. La princesa Lisandra sonrió con crueldad mientras miraba a Mart, asintiendo levemente. «No está mal», admitió, reconociendo en su voz su determinación. «Pero no te salvará». Con una repentina ráfaga de velocidad, golpeó a Mart en el estómago con un puñetazo brutal, haciéndolo caer de rodillas. El dolor era insoportable y, a pesar de sus esfuerzos por defenderse, no pudo resistirlo y lo venció por completo. Con un gemido, perdió el conocimiento. Su cuerpo ya no podía soportar más heridas del implacable ataque.
Patético, espetó Lisandra con desprecio, fulminando a Mark con la mirada. De pie frente a él, se sentía poderosa y con el control de la situación. Con Emily capturada y sus enemigos derrotados, se sentía imparable, dispuesta a hacer lo que le placiera. Sabía que nada podría interponerse en su camino ahora. Cuando la princesa Lisandra y Emily salieron de la tienda, la princesa sujetaba con fuerza a Emily, tirando de ella con una sonrisa maliciosa en el rostro. De repente, se escuchó otra ráfaga de disparos, lo que provocó que la princesa Lisandra retrocediera dolorida. Los ojos de Emily se abrieron de par en par, sorprendida, al presenciar el inesperado giro de los acontecimientos. Eran Cambridge y el cabo Eric Morion, ambos maltrechos y heridos, pero decididos a proteger a Emily a toda costa. Ken apretó los dientes con desafío, su cuerpo temblando por el dolor de sus heridas. No nos rendiremos tan fácilmente, declaró, con voz llena de determinación mientras apuntaba con su arma a la princesa Lisandra, con la mirada fija a pesar del dolor. A su lado, Eric Morion permanecía erguido a pesar de sus heridas. Respiraba con dificultad. «Libérala, vampiro», exigió, con la voz llena de determinación a pesar de la agonía que sufría. Los ojos de la princesa Lisandra se entrecerraron de ira al mirar a los dos hombres que la miraban desafiantes. «¿No se rinden, espetó con desdén. Con sorprendente rapidez, se abalanzó sobre ellos, tomándolos por sorpresa. En un instante, le propinó una fuerte patada en el pecho a Eric, haciéndolo retroceder con un gemido de dolor. Ken intentó intervenir, pero la princesa Lisandra le dio un puñetazo muy fuerte en la cara. Cayó al suelo inconsciente. «Muere», gruñó la princesa Lisandra, con los ojos llenos de odio, mientras extendía sus afiladas garras, apuntando directamente a Ken. Lo quería muerto, así de simple. Pero Eric, a pesar de sus heridas, se negó a dejar morir a Ken. Con un grito de desafío, se interpuso entre Ken y las peligrosas garras de la princesa Lisandra, protegiéndolo de ellas. El ataque de la afilada garra se cobró otra vida. Pero en lugar de que Ken cayera al suelo, Eric se quedó visiblemente sorprendido al ver el enorme agujero en su pecho, donde la garra lo había golpeado. Con un grito de angustia, retrocedió tambaleándose, llevando instintivamente las manos a la herida abierta en su pecho. Emily no podía moverse. No entendía lo que estaba pasando. Ver morir a Mary había sido demasiado. Y ahora, sumado a la violencia implacable que la rodeaba, se sentía entumecida, como si no pudiera sentir nada. Era demasiado para ella. Entonces Emily no pudo contener las lágrimas al ver a Eric desplomarse al suelo, muriendo frente a ella. Se sintió impotente y triste al saber que Eric había dado su vida para protegerla. Su corazón se llenó de dolor por el valiente policía que se había sacrificado para protegerla. De repente, de la nada, se oyó un grito que llamaba a Emily por su nombre. Cuando Emily oyó que alguien gritaba su nombre a lo lejos, su corazón se aceleró. Miró en la dirección de donde provenía la voz y vio a Mark, su novio. «Mark», exclamó, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Su voz temblaba de emoción mientras intentaba mantener la calma. Entonces la princesa Lisandra observó atentamente a Emily y Mark, entrecerrando sus ojos carmesí con curiosidad. Una leve sonrisa asomó en sus labios mientras observaba su interacción emocional. La confusión de Mark era evidente mientras observaba la escena. Su rostro reflejaba preocupación y desconcierto. «¿Qué pasó?», preguntó, con voz sorprendida e insegura. La respuesta vacilante de Emily lo preocupó aún más. Cada palabra que pronunciaba le infundía mayor miedo, como un escalofrío que le recorría la espalda. «Mark, Mae Reide y yo», logró decir Emily, con la voz quebrada por el dolor y la tristeza. A Mark se le encogió el corazón al asimilar sus palabras, intentando comprender la magnitud de lo que Emily intentaba decirle. Mary, su amada hermana, le había sido arrebatada en un instante por este vampiro. Mark sintió una oleada de dolor recorrer su cuerpo mientras intentaba comprender la terrible noticia. Se le oprimía el pecho y luchaba por controlar sus emociones. «¿Dónde está?», preguntó con voz apenas audible, con las manos temblando de pena y rabia.
El rostro de Emily, surcado por las lágrimas, se contrajo mientras señalaba la tienda, todo su cuerpo temblando bajo el peso de su dolor. En esa tienda, susurró, apenas audible en medio del caos que los rodeaba. Sentía una profunda tristeza por Mark, sabiendo el dolor que debía estar sintiendo por la pérdida de su hermana, su compañera más cercana. Mientras tanto, la princesa Lisandra permanecía de pie, con la mirada fija en Mark, esperando ansiosamente su reacción. Disfrutaba del sufrimiento de sus enemigos, encontrando satisfacción en el caos y la desesperación que había provocado. Sus ojos brillaban con un retorcido deleite al observar la devastación que les había infligido, esperando con expectación la respuesta de Mark. Mientras Mark corría hacia la tienda que Millie le había indicado, su corazón latía con fuerza, presa del miedo y la angustia. La idea de que su hermana, Mary, yaciera sin vida en el interior lo llenó de una profunda tristeza e incredulidad. Con cada paso, su mente se aceleraba, incapaz de comprender la realidad de la situación. Al llegar a la entrada de la tienda, la escena que vio lo dejó helado. El cuerpo sin vida de Mary yacía en el suelo, con el pecho desgarrado, una cruel consecuencia del ataque del vampiro. Mark contuvo la respiración mientras se arrodillaba junto a ella, con las manos temblorosas al extender la mano para tocar su piel fría. Mary, dijo Mark con la voz quebrada por la emoción, mientras las lágrimas le llenaban los ojos. No, Mary. No podía creer que se hubiera ido, no soportaba la idea de enfrentarse a un mundo sin ella a su lado. Y la sola idea era insoportable. Mientras tanto, la princesa Lisandra observaba todo con una sonrisa cruel. Disfrutaba viendo sufrir a sus enemigos. Su dolor la hacía feliz. Le gustaba sembrar el caos y destruir sus vidas. Le producía una sensación de poder. No le importaban sus sentimientos. Solo quería sentirse poderosa y tener el control. Pero cuando la tristeza de Mark se transformó en ira, sus ojos revelaron su verdadera determinación. La princesa Lisandra sintió algo diferente. Percibió la fuerza bruta de las emociones de Mark, la intensidad de su furia y su voz cargada de sed de venganza. Aunque se creía invencible, en el fondo sabía que Mark era fuerte. Te mataré, la voz de Mark rompió el silencio, sus ojos demostraban que hablaba en serio. Aquello provocó escalofríos en la princesa Lisandra, una silenciosa advertencia de la tormenta que se gestaba en su interior. Subiendo esa colina, Kate Bush, lírica. Oh, vamos, nena, sí, oh, vamos, cariño, déjame robarte este momento ahora, oh, vamos, Ángel, vamos, cariño, intercambiemos la experiencia, y si tan solo pudiera, haría un trato con Dios y le pediría que cambiara nuestros lugares. Estaría corriendo por ese camino, corriendo por esa colina, sin problemas. Si tan solo pudiera, haría un trato con Dios y le pediría que cambiáramos nuestros lugares. Correría por ese camino, correría por esa colina sin problemas. Cronología. Nueva York. 22 de abril de 1952. A medida que el disfrute de la princesa Lisandra se desvanecía, sintió una repentina urgencia. Se dio cuenta de que solo le quedaban 10 minutos antes de que saliera el sol, lo que la hacía débil y vulnerable. A pesar de su gran poder, no podía escapar de la debilidad de los vampiros. No podía permitirse perder más tiempo lidiando con sus enemigos. Con un movimiento rápido, agarró a Emily de nuevo y la arrastró consigo mientras se preparaba para escapar. Pero cuando se disponía a marcharse, la voz de Mark resonó a sus espaldas, cargada de determinación y rabia. Te mataré, declaró, y sus palabras le helaron la sangre. A pesar de su seguridad, la determinación de Mark era tan fuerte que la aterrorizó. La princesa Lisandra sabía que debía actuar con rapidez. Con el sol a punto de salir, no podía permitirse demorarse más. Ignorando la amenaza de Mark, se centró en su objetivo de escapar con Emilia antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Mark se apresuraba hacia la salida, decidido a enfrentarse a la princesa Lisandra, su corazón se llenó de un ardiente deseo de venganza. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un grito de dolor repentino resonó en el aire.
Mark se giró justo a tiempo para ver a la princesa Lisandra clavar sus colmillos en el cuello de Emily, con la voz llena de malicia mientras pronunciaba sus siniestras palabras. «Te convertiré en vampiro», declaró, sus palabras resonando ominosamente en el caos del momento. A Mark se le heló la sangre mientras observaba horrorizado, su mente acelerada por la incredulidad ante el impactante giro de los acontecimientos. «Emily», gritó Mark aterrorizado al presenciar el brutal ataque de la princesa Lisandra. Sin dudarlo, sacó el cuchillo de plata de su cinturón, con las manos temblando de miedo y determinación. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre la vampira, impulsado por la imperiosa necesidad de salvar a Emily. El cuchillo plateado brillaba bajo la intensa luz mientras Mark lo blandía una y otra vez, intentando alejar al vampiro y salvar a Emily. Aunque la situación se veía desesperada, seguía luchando con todas sus fuerzas. Lo único que le importaba era poner a Emily a salvo y alejarla del vampiro. La princesa Lisandra sintió un dolor agudo cuando la hoja plateada la cortó, como fuego contra su piel de vampiro. Pero siguió luchando, con los ojos rojos llenos de furia, contraatacando con fuerza a Mark. Con una patada rápida, Mark logró alejarse de la princesa vampira, lo que le permitió concentrarse en proteger a Emily. Luego avanzó, atacando a la princesa Lisandra con el cuchillo de plata, lo que la hizo retroceder tambaleándose por el impacto. La plata, una debilidad conocida de los vampiros, estaba demostrando ser efectiva contra la antigua criatura. Dirigiendo su atención a Emily, Mark metió la mano en el bolsillo y sacó una poción curativa que Michael le había dado hacía apenas una semana. A pesar del caos y el peligro que lo rodeaban, Mark no había tenido la oportunidad de usarla hasta ahora. Sus ojos reflejaban preocupación y determinación. «Emily, atrápala», exclamó, lanzándole la poción curativa con todas sus fuerzas. Mientras Emily retrocedía tambaleándose, logró atrapar la poción en el aire, con las manos temblando de miedo y expectación. Mark no tenía un instante que perder mientras seguía luchando contra el vampiro, con la mente dividida entre defenderse y garantizar la seguridad de Emily. Con cada movimiento, luchaba con la determinación de un guerrero al borde del agotamiento, con una resolución inquebrantable a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra. «Esta es la poción curativa que me dio Michael. Bébetela», insistió con tono suplicante, esperando desesperadamente que le ayudara. «Tal vez te impida convertirte en vampira», añadió Mark con incertidumbre, con la voz teñida de ansiedad. Sabía que el desenlace era incierto, pero se negaba a sucumbir a la desesperación. Con la vida de Emily en juego, se aferraba a la tenue esperanza de que la poción fuera suficiente para salvarla de la oscuridad que amenazaba con consumirla. Mientras tanto, la princesa Lisandra está a su lado. La princesa Lisandra sentía un dolor terrible por el cuchillo de plata que la apuñalaba. Cada vez que la clavaba, le dolía muchísimo. Pero a pesar del intenso dolor, seguía pensando con claridad. Mientras observaba a Mark luchar ferozmente contra ella, un destello de reconocimiento brilló en los ojos de Lisandra. Se dio cuenta de que era Nightwing, el compañero de Spider-Man. Al saberlo, se enfureció aún más y se prometió a sí misma que lo vencería antes de que se acabara el tiempo. Se negaba a dejar que esta humillación quedara impune. Con una determinación implacable, Lisandra centró su atención en Emily, con la mente llena de oscuros pensamientos de poder y dominio. Vio potencial en la chica, una oportunidad para fortalecerse convirtiéndola en vampira y absorbiendo sus habilidades. En su mente, calculó las posibilidades, imaginando un escenario en el que le pediría a Atlas que le transfiriera los poderes de Emily, aumentando así su propia fuerza. La perspectiva de volverse aún más formidable avivó su sed de poder, impulsándola a perseguir a Emily con una determinación inquebrantable. Pero justo cuando Lisandra planeaba su siguiente movimiento, sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por una escena sorprendente. Emily, temblando pero decidida, se llevó la poción a los labios y bebió de ella. La sorpresa y la incredulidad se reflejaron en el rostro de Lisandra mientras observaba atónita. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Lisandra, con voz llena de sorpresa, mientras intentaba comprender las acciones de Emily. Este giro inesperado la descolocó por completo, arruinando sus planes.
Mientras Emily bebía la poción, Lisandra empezó a sentir pánico. Se dio cuenta de que su oportunidad se estaba agotando rápidamente y que necesitaba actuar con rapidez si quería alcanzar sus objetivos. Con un renovado sentido de urgencia, Lisandra se preparó para desatar todo su poder, decidida a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Tercera persona. Al beber las últimas gotas de la poción, Emily sintió de inmediato un dolor punzante que la recorrió por completo, provocándole un grito de agonía. Se desplomó al suelo, agarrándose el pecho con las manos como si intentara contener la agitación que la consumía por dentro. Sentía como si su sangre y sus órganos estuvieran en guerra, luchando por el dominio en su interior. El corazón de Mark se encogió de miedo y preocupación al presenciar la angustia de Emily. Gritó su nombre, con la voz llena de desesperación y angustia. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la princesa Lisandra se acercó a Emily con intenciones amenazantes, obligando a Mark a desviar su atención hacia la princesa vampira. Sabía que debía proteger a Emily, incluso si eso significaba enfrentarse cara a cara con la poderosa vampira. La voz de la princesa Lisandra resonó entre el ruido, llena de odio hacia sus enemigos. Se abalanzó sobre ellos con sus afiladas garras, lista para atacar. Mark sabía que no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a ella, pero estaba decidido a detenerla. Cuando la princesa Lisandra se acercó a Emily, Mark sintió una oleada de pánico. No podía permitir que le pasara nada a Emily, no mientras pudiera evitarlo. Reuniendo todas sus fuerzas, se abalanzó sobre la princesa vampira, intentando darle a Emily la oportunidad de escapar. Entonces, las afiladas garras de la princesa Lisandra dieron en el blanco, atravesando el pecho de Mark con una fuerza devastadora. Emily observó horrorizada. Solo podía ver el enorme agujero en su espalda, donde la garra de la princesa Lisandra lo había atravesado, y su corazón se encogió de angustia. «Mark», gritó Emily, con la voz llena de angustia y desesperación. Intentó moverse para ayudarlo, pero el dolor en su cuerpo se lo impedía. Las lágrimas corrían por su rostro mientras presenciaba el sacrificio de Mark, sintiéndose completamente impotente ante la situación. La princesa Lisandra sonrió con satisfacción mientras miraba a Mark, disfrutando de su sufrimiento. Se deleitaba viéndolo sufrir, pensando que había ganado. Pero lo que no sabía era que Mark tenía su propio plan. A pesar del dolor insoportable que lo atormentaba, Mark reunió todas sus fuerzas y agarró su cuchillo de plata. Con feroz determinación, apuntó la hoja directamente a la cabeza de la princesa Lisandra, con los ojos llenos de furia. Los ojos de la princesa Lisandra se abrieron de par en par al comprender las intenciones de Mark. Intentó zafarse de su pecho, con la desesperación reflejada en sus movimientos, pero Mark la sujetó con fuerza, impidiéndole escapar. Deseaba huir, pero Mark no cedía, manteniéndola atrapada. «Suéltame, maldito», gruñó la princesa Lisandra, con la voz cargada de furia y frustración. Pero Mark se mantuvo firme, con el puño cerrado, dispuesto a asestar el golpe final. Una sonrisa burlona asomó en los labios de Mark mientras miraba fijamente a los ojos de la princesa vampira. «Bajemos los dos», declaró desafiante, con voz llena de convicción. La princesa Lisandra sintió una oleada de miedo al darse cuenta de que la luz del sol pronto la mataría. A pesar de su aversión por Mark, su instinto principal era salvarse. El pánico la invadió mientras buscaba desesperadamente un escondite, sabiendo que solo tenía segundos antes de que la luz del sol la alcanzara. «No le tengo miedo a este Nighttwin», murmuró con voz temblorosa. «Pero la luz del sol, tengo que esconderme, ahora». El miedo y la urgencia llenaron sus pensamientos mientras luchaba contra el peligro inminente. «Solo me quedan unos segundos, no. Estaba aterrorizada de morir y aún esperaba capturar a Emily para obtener su propio poder, pero el tiempo se agotó. Cuando la luz del sol se abrió paso, la princesa Lisandra supo que su destino estaba sellado. Con horror, sintió cómo se convertía en cenizas. Con un grito de horror, la princesa Lisandra se desintegró en cenizas, su cuerpo consumido por la luz del sol. En un instante, desapareció. La princesa Lisandra había muerto.
Mientras la princesa vampira se convertía en polvo, Mark cayó al suelo, exhausto por la lucha. Emily, aún sintiendo los efectos de la poción, se arrastró hacia él, con el corazón lleno de miedo de que pudiera morir. Pero cuando Emily llegó junto a Mark, se le encogió el corazón al verlo pálido. Sabía que se había sacrificado para derrotar a la princesa Lisandra y salvarla de un destino peor que la muerte. La tristeza embargó a Emily mientras acunaba el cuerpo debilitado de Mark en sus brazos, y las lágrimas caían sin control mientras susurraba su nombre una y otra vez. No podía soportar la idea de un mundo sin él, no podía imaginarse afrontando el futuro sola. Mientras la vida de Mark se le escapaba, reunió sus últimas fuerzas para expresarle sus sentimientos más profundos a Emily. Con la voz tensa y débil, pronunció sus últimas palabras, cada sílaba cargada de amor y sinceridad. Emily escuchó, con el corazón destrozado a cada instante. Emily, siempre te amaré, pase lo que pase, susurró Mark, con la respiración cada vez más agitada. Si renaciera, te seguiría eligiendo. Te amaré en todos los universos. Entonces el corazón de Emily se hizo añicos. Al oír esas palabras, incapaz de comprender cómo la vida podía continuar sin él, lloró desconsoladamente. Sus lágrimas llenaron las calles de Nueva York de tristeza, una melodía desgarradora de dolor y desesperación que impregnaba el aire. No, 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 Mark. Gritó Emily, con la voz quebrada por la emoción. Sus ojos brillaban rojos como los de un vampiro, debido a las emociones que la embargaban. No puedo vivir sin ti, Mark. Mark. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, extendió la mano hacia él, con la mano temblorosa, y le acarició el rostro con ternura. Lo único que deseaba era más tiempo, un instante más a su lado. No puedo hacer esto sin ti, Mark, susurró Emily, con la voz apenas audible, mientras apoyaba la frente contra la de él. Por favor, vuelve conmigo. Te necesito. Emily abrazó a Mark, pero él no se movió ni dijo nada. Entonces Emily comprendió que Mark se había ido para siempre. Sintió como si algo pesado la oprimiera, dificultándole la respiración. Le costó mucho aceptar que Mark había muerto. Mientras Chris observaba a Emily llorar, con el cuerpo temblando de dolor y angustia, abrazó con fuerza a Mary Fletcher. Sentía que todo se le venía encima, hasta el punto de que le costaba respirar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con la sangre y el sudor que cubrían su cuerpo maltrecho. Entonces Chris se acercó a Emily, sintiéndose cada vez más triste. Era como si su corazón se oprimiera con cada paso, haciéndole sentir que iba a derrumbarse. Perder a Mark y a Mary era demasiado para él. Era como un peso enorme que lo oprimía, dificultándole incluso moverse. Temía que lo aplastara por completo. Cuando Chris llegó junto a Emily, colocó con cuidado el cuerpo sin vida de Mary al lado de Mark, y al ver a los hermanos juntos en la muerte, sintió una nueva oleada de dolor. Aquello lo hizo sentir completamente impotente. Su vínculo, que antes era tan fuerte, ahora se había roto por la crueldad del destino, y Chris no podía hacer nada al respecto. Entonces, abrumado por el dolor, Chris ya no pudo contener sus emociones. Con un grito desgarrador, cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro sin control. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sollozó, con la voz llena de angustia y desesperación. Incapaz de comprender la tragedia que les había sobrevenido, golpeó el suelo con los puños, frustrado. Cada golpe reflejaba su dolor y confusión. El peso de la pérdida era demasiado para él, y sentía que su mundo se derrumbaba a su alrededor. En medio de la tristeza y la confusión, una voz rompió el silencio, como un rayo de luz en la oscuridad. ¿Qué está pasando? La inesperada pregunta sacó a Chris y Emily de su tristeza, haciendo que voltearan a ver quién hablaba. Era Michael Wilson, su amigo íntimo, vestido con su característico traje negro de Spider-Man. Sus ojos reflejaban preocupación, y el símbolo azul de la araña en su pecho resaltaba sobre la tela oscura. Punto de vista de MC. Cuando finalmente llegué al lugar donde estaban Emily y Chris, noté las heridas de Chris y vi que ambos estaban arrodillados. Había mucha gente a nuestro alrededor, pero no podía apartar la vista de Chris y Emily. Me concentré en ellos.
Cuando observé el ki de Emily, que ahora tenía partes claras y oscuras, me sentí muy preocupada y confundida. Así que le pregunté al sistema en mi mente qué estaba pasando. La respuesta del sistema resonó en mi mente, y sus palabras me helaron la sangre. Anfitrión, parece que Emily se ha convertido en un híbrido mitad vampiro, mitad humano debido a la poción curativa que combatía la infección vampírica. Se ha convertido en una mestiza, explicó, aclarando los inexplicables cambios en el ki de Emily. Mientras corría hacia ellos, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una mezcla de incredulidad y pavor. Sentía que el tiempo se había ralentizado, cada paso más pesado que el anterior a medida que me acercaba a la escena. Mark y Mary yacían inmóviles en el suelo, sin moverse ni respirar. Era como si estuvieran muertos. De repente, una oleada de desesperación me invadió por completo. Mi voz temblaba de emoción cuando pregunté, ¿qué está pasando? Mi corazón latía con fuerza por el miedo a cuál podría ser su respuesta. Entonces Emily y Chris me miraron, con lágrimas corriendo por sus rostros, reflejando el dolor que yo sentía. Sus voces temblaban mientras luchaban por hablar, sus palabras apenas audibles entre sollozos. Michael, Mary y Mark, están muertos, dijeron en voz baja, casi un susurro entre lágrimas. No, esto no puede estar pasando. Dije sacudiendo la cabeza, con la voz quebrada por la angustia, las manos temblando mientras asimilaba la situación. No podía ser cierto, simplemente no podía. Pero el silencio que siguió, interrumpido solo por sus sollozos, lo decía todo. Entonces caí de rodillas junto a ellos, con las manos temblando mientras las extendía, esperando desesperadamente alguna señal de vida. Pero no había nada, solo el frío e implacable contacto de la muerte. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la sangre y la tierra de mis manos mientras sostenía los cuerpos sin vida de Mark y Mary. Mark, Mary, no, por favor, balbuceé entre sollozos, con la voz quebrada por el dolor. Sentía que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor y no podía soportar la idea de perderlos a los dos. Mary, mi novia, con su hermosa risa y su gran corazón, y Mark, mi mejor amigo, mi confidente. Abracé a Mary y a Mark, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras gritaba de agonía. No, por favor, vuelvan, sollocé, con la voz quebrada por la emoción. Por favor. Mientras el peso del dolor y la desesperación me abrumaban, recurrí al sistema Spider-Man que habitaba en mi mente, aferrándome a la tenue esperanza de que pudiera haber algo, cualquier cosa, que pudiera traer de vuelta a Mark y Mary de entre los muertos. ¿Hay algo que pueda salvarlos? Por favor, sistema, alguna capacidad. Supliqué en mi mente, con la voz temblando de desesperación. La respuesta del sistema resonó en mi mente. Sus palabras eran a la vez un destello de esperanza y una advertencia de posibles consecuencias. Lo siento, anfitrión, aunque existe el poder de la resurrección, no puedes permitírtelo, y además tiene efectos secundarios, dijo el sistema. Mi determinación se fortaleció, impulsada por la imperiosa necesidad de recuperar a quienes había perdido. No me importa eso, declaré con voz firme. Por favor, encuéntrenme algo de precio similar a lo que tengo en mis puntos de la tienda. El sistema reconoció mi solicitud, y su voz mecánica confirmó su conformidad. Afirmativo, anfitrión, procesando, buscando, DIN, respondió, indicando que había encontrado algo. Pero entonces el sistema me recordó un hecho importante. La dura realidad de que incluso los milagros tienen un precio. Hay uno, anfitrión, pero hay consecuencias, advirtió el sistema. Sin dejar que los peligros me detuvieran, seguí adelante, deseando ayudar a mis seres queridos a toda costa. De acuerdo, díganme qué es, exigí, con la voz teñida de urgencia y desesperación. Afirmativo, anfitrión, respondió el sistema mecánicamente, reconociendo mi solicitud. Luego, me mostró la opción para que pudiera ver. Congelación de almas, 10 millones de puntos. Esta extraordinaria habilidad te permite reencarnar las almas de los difuntos, conservando sus recuerdos intactos. Sin embargo, hay un inconveniente. No sabrás cuándo ni dónde se reencarnarán.
Además, usar este poder conlleva un riesgo significativo. Quedarás completamente congelado. No sabrás cuánto tiempo permanecerás así. Es una apuesta arriesgada, así que piénsalo bien antes de usarlo. Cuando terminé de explicarles a Emily y Chris las habilidades que poseía, excepto los efectos secundarios, Chris y Emily intercambiaron miradas preocupadas, asimilando las implicaciones de mis palabras. La voz de Emily temblaba al hablar, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿ya no estarán en sus cuerpos? Nos recordarán, pero serán otra persona. Asentí con seriedad, consciente de la gravedad de mi decisión. Exacto. No sabremos cuántos años tardarán en reencarnarse, pero espero que sea dentro de unos 10 años. Chris expresó la preocupación que nos rondaba a todos. Pero ¿qué pasa si envejecemos para cuando regresen? ¿Y si no volvemos a verlos nunca más? Me dolía el corazón al pensarlo, pero en el fondo sabía que esta era nuestra única oportunidad de salvarlos. Sé que es un riesgo, Chris. Pero no puedo soportar perderlos. Quiero que vivan, y esta es nuestra mejor oportunidad. Chris asintió, con una expresión que mezclaba esperanza y ansiedad. Entonces solo nos queda esperar lo mejor, murmuró, con la voz apenas audible. Con el corazón apesadumbrado, me volví hacia Emily, sabiendo que lo que estaba a punto de decirle cambiaría su vida para siempre. Emily, comencé, con la voz temblorosa. Sé que esto puede ser difícil de asimilar para ti, pero eres mitad vampira y mitad humana. Los ojos de Emily se abrieron de par en par por la sorpresa, la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Qué? Balbuceó con voz temblorosa. Pero creí que la poción curativa había funcionado. Sí, le aseguré, posando una mano reconfortante sobre su hombro. Pero ahora eres mestiza. No te preocupes, no te afectará la luz del sol y, además, envejecerás lentamente. Una mezcla de tristeza y alivio se reflejó en el rostro de Emily al asimilar la noticia. ¿Eso significa que podré conocer a Mark sin preocuparme por envejecer? Susurró con voz apenas audible. Asentí con la cabeza, una sonrisa agridulce asomando en las comisuras de mis labios. Sí, Emily. Para cuando Mark reencarne, estoy segura de que aún serás joven. La voz de Chris rompió el silencio, cargada de tristeza. Así que Emily no envejecerá, pero yo sí. Dejó escapar un profundo suspiro, el peso de sus palabras palpable en la tensa atmósfera. Entonces Chris repitió, con determinación en la mirada. Haré lo que sea necesario para frenar mi envejecimiento, solo para poder volver a verlos. Sí, sé que puedes hacerlo, dije en voz baja, con un dejo de tristeza. Al fin y al cabo, eres una de las personas más ricas del mundo. Mis palabras resonaron en el aire, recordándome los sacrificios que Chris haría por la oportunidad de volver a ver a sus amigos. De repente, la expresión de Chris se tornó seria y su mirada se clavó en la mía. Michael, ¿estás seguro de que no hay efectos negativos al usar ese poder? Suena arriesgado, tal vez incluso prohibido. Dudé un instante, la verdad me pesaba en la cabeza. No te preocupes por mí, Chris, respondí, forzando una sonrisa. Soy Spider-Man, ¿recuerdas? No me voy a ir a ninguna parte. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, las dudas empezaron a invadir mi mente. La habilidad de congelación del alma conllevaba un riesgo significativo. Quedar sellada en un estado de congelación, sin saber cuándo, o si alguna vez, volvería a despertar. Al voltearme para observar la escena a nuestro alrededor, sentí un nudo en el corazón, lleno de dolor y pesar. Ken, Bridget y los dos policías yacían esparcidos a nuestro alrededor. Trágicamente, uno de los agentes había perdido la vida en medio del caos. Con gran pesar, les di a Chris y Emily 4 pociones curativas y les indiqué que las usaran en los heridos y también para ellos mismos. Asintieron en silencio, demostrando que habían comprendido y que estaban decididos a ayudar, aunque desconocían lo que podría suceder después. Mientras me alejaba con Mark y Mary, no podía sacudirme el peso de la decisión que acababa de tomar. El poder que poseía era a la vez una bendición y una maldición. Ofrecía esperanza para los que habíamos perdido, pero también me atrapaba en un estado de parálisis de duración incierta.
Era un riesgo que debía correr, pero la idea de separarme de ellos, tal vez para siempre, me atormentaba. Al aterrizar en el otro lado, recosté suavemente a Mark y Mary. Sus cuerpos estaban inmóviles y sin vida. Con manos temblorosas, activé la habilidad de congelación del alma, concentrando toda mi energía en la tarea. Una oleada de poder emanó de mi interior, envolviendo a Mark y Mary en un aura resplandeciente. Por un instante, todo se detuvo. El tiempo se detuvo mientras los espíritus de Mark y Mary, guiados por el destino, emprendían su siguiente viaje. Sentí la pesadez de sus recuerdos, su alegría, sus esperanzas, todo girando a mi alrededor como una tormenta de emociones. El momento pasó, dejando un profundo silencio. Los cuerpos de Mark y Mary yacían ante mí. Cerré los ojos y en silencio pedí ayuda a cualquier poder que existiera, esperando su regreso a salvo y la oportunidad de volver a vernos. De repente, el sistema sonó en mi mente, advirtiéndome de los efectos secundarios inminentes. El pánico me invadió. Observé horrorizada cómo mis manos comenzaban a congelarse ante mis propios ojos, un escalofriante recordatorio de las consecuencias de mis actos. En medio de todo el ruido y la confusión, oí que alguien me llamaba. Era mi padre, el capitán Edward Wilson. «Michael», gritó, corriendo hacia mí con una expresión de preocupación en el rostro. Ver a mi padre corriendo hacia mí me hizo sentir fatal. Jamás quise que presenciara las consecuencias de mi desesperado intento por salvar a Mark y Mary. Entonces me invadió la culpa al darme cuenta de la magnitud de mi error. Ni siquiera había tenido la oportunidad de contarles a mis padres los riesgos que había corrido. Con la cuenta regresiva para mi congelación avanzando rápidamente, sabía que me quedaba poco tiempo. Sin pensarlo dos veces, me giré hacia mi padre y le ofrecí una sincera disculpa. «Padre, lo siento», confesé, con la voz temblorosa por el arrepentimiento. «Lo arruiné». Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras intentaba encontrar las palabras para decir adiós. «Te dejo el resto a ti», logré decir con la voz apenas audible. De repente, todo desapareció. No podía oír ni ver nada. Era como estar solo en una habitación oscura y silenciosa. Me sentía perdido, con solo mis pensamientos resonando en mi cabeza. Ni un sonido, ni una luz, solo yo y el vacío a mi alrededor. Mientras el frío se cernía sobre mí, me preparé. Y esperé que papá encontrara una solución. Era todo lo que podía hacer. Cuando todo se oscureció, le pedí en silencio al universo que me perdonara. Tenía la esperanza de tener la oportunidad de arreglar las cosas algún día. Con el último eco de la voz de mi padre en mi cabeza, me entregué al gélido abrazo de la congelación del alma, sabiendo que no podía hacer nada más. Y sabiendo que mi destino estaba ahora en manos del azar. 2 años después en un sótano secreto. ¿Cómo está Michael, le preguntó Edward Wilson a su esposa Amberly Wilson mientras contemplaba la figura congelada que yacía en el sótano. La voz de Amberly temblaba de miedo cuando respondió. «La figura congelada aún no se ha derretido, Ed. Me temo que Michael ya no volverá con nosotros». Edward rodeó a Amberly con su brazo, estrechándola contra sí en un abrazo reconfortante. «No podemos perder la esperanza, dijo suavemente, con voz llena de determinación. «Michael es fuerte. Encontrará el camino de regreso con nosotros». Las lágrimas brotaron de los ojos de Amberly mientras se acurrucaba en el abrazo de su esposo. «¿Pero qué pasa si no lo hace, Ed?», susurró con la voz quebrada por la emoción. Edward le secó las lágrimas con delicadeza, con el corazón apesadumbrado por la preocupación. «Ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento, dijo con voz firme a pesar de sus propios temores. «Pero por ahora, tenemos que creer que Michael volverá con nosotros». Las lágrimas de Amberly seguían cayendo mientras hundía el rostro en el pecho de su esposo, su angustia desbordándose en sollozos silenciosos. «Lo siento, Ed», susurró con la voz quebrada. «Le fallé como madre. Ni siquiera sabía que era Spider-Man». Edward consoló a Amberly, posando una mano sobre su hombro. No te culpes. No es tu culpa. Nuestro hijo tomó sus propias decisiones. Si alguien tiene la culpa, soy yo.
Debería haberle impedido seguir por este camino. A Edward se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba, con la voz temblorosa por la emoción. La estrechó contra sí en un cálido abrazo. Pero conozco a Michael. Es fuerte y encontrará el camino de regreso con nosotros. Estoy seguro. Emberly se acurrucó en el abrazo, sintiendo el calor del amor de Edward y el peso de su preocupación compartida. Juntos, se aferraron a la esperanza, creyendo en la fortaleza de Michael y anhelando su regreso sano y salvo. Mientras la pareja permanecía en el sótano, sumida en sus preocupaciones por Michael, la radio crepitó, su voz resonando en la penumbra. Muchos criminales andan sueltos, ya que Spider-Man ha desaparecido desde hace 2 años. ¿De verdad nos ha dejado el superhéroe de la ciudad, o murió aquel día? Mientras Edward escuchaba el informe urgente por la radio, sus ojos se llenaron de determinación. Sabía exactamente lo que había que hacer. Por fin sé qué hacer, dijo, con la voz teñida de una renovada determinación. Michael me habló una vez de su sueño de crear una organización para proteger la ciudad de Nueva York. La llamó Shield. Emberly lo miró, con un destello de esperanza en sus ojos. ¿Vas a crear una organización?, preguntó con voz apenas audible. Edward asintió, con determinación inquebrantable. Sí, respondió con firmeza. Por Michael. Hasta que despierte, haré todo lo que esté en mi mano para cumplir su visión y proteger esta ciudad. Final del capítulo.